No aparece, ¿no? Sí, ahora sí sale. ¿Salgo yo? Sí, lo que pasa es que tenéis que mover el ordenador porque ya no sale. Bueno, creo que ya estamos en directo, que ha habido problemas técnicos. Espero que se escuche y se vea todo bien, o medio bien por lo menos, aunque nosotros somos un poquito oscuros, pero bueno. Ya que vamos con un poquito de retraso, pues empezamos ya. Así que buenos días o buenas tardes, según cuando estéis viendo esto. Primero de todo, pues dar las gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por invitarnos a hacer este webinar. Y nos presento. Ella es Jessica Arbelo, que es bióloga e hizo el año pasado el máster de Ciología en la Universidad Complutense de Madrid. Y yo soy Gabriel Munar y me encuentro en estos momentos realizando la tesis doctoral también en la Universidad Complutense en colaboración con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y bueno, yo vengo a hablaros un poco de un experimento que realizamos con gorriones molineros en la Casa de Campo de Madrid, en la Reserva Ornitológica del Encinar de San Pedro, dentro de mi marco de tesis, que se centra en estudiar un tipo concreto de adaptación al ambiente que podrían tener algunos organismos. Y Jessica, que hizo su trabajo de fin del máster también con mis gorriones, bajo mi supervisión y la de otro profesor de la Complutense, os va a hablar un poco más de cuestiones paralelas que hemos descubierto del gorrión después de ponernos a trabajar con él. Y creo que tenéis ahí un chat en directo y en él podéis ir poniendo todas las preguntas que os vayan surgiendo sobre la presentación, sobre el webinar, durante la charla o al final. Y luego intentaremos pues, responderlas todas al acabar. Y bueno, creo que primero de todo es importante entender por qué esto de comprender cómo las especies se adaptan a los distintos cambios ambientales es realmente importante. Así que antes de empezar con los gorriones, vamos a echar un poco la vista atrás y poner todo esto en contexto. Así que pensando por dónde podía empezar, se me ocurrió que por aquí, que por la Tierra. Que hasta hace relativamente muy poquito, la Tierra era un planeta feliz y sanote, y está claro que había pasado por sus malas rachas, como todo el mundo, con sus eventos de extinciones masivas y esas cosas, pero que en general estaba bien. Pero un buen día como hoy, hace unos 10.000 años, a los humanos nos dio por empezar a vaguear, a no querer salir a cazar, empezamos a plantar cosas, a cultivar, y la cosa pues poco a poco se nos fue de las manos. Estábamos a gusto así, empezamos a talar bosques para poder cultivar más, empezamos con la ganadería, cada vez éramos más gente y más, y sin darnos cuenta llegamos a la revolución industrial y ya esto fue el descontrol que ha durado hasta ahora. Que vivimos muy bien, tenemos un bienestar muy alto, por lo menos en algunas zonas del planeta, pero ¿a qué precio? Y el precio es que la Tierra está malita. Y es que en algún momento, entre hace 8.000 años y escasamente unos 70, entramos en lo que se conoce como la época geológica del Antropoceno. Y bueno, aunque hay mucho debate sobre cuándo comenzó exactamente, sobre las características geológicas y físicas específicas que tiene, lo que sí que está científicamente consensuado es que se caracteriza por un cambio a nivel global y un cambio provocado por nosotros, por los humanos. Y no sé si objetivamente hablando o subjetivamente hablando, pero ha sido un cambio a peor. Y entre los muchos cambios a los que nos vemos sometidos nosotros o la Tierra, pues se incluyen procesos de acidificación de mares y océanos, cambios en los regímenes de precipitación, que incluyen tanto procesos de desertificación como inundaciones, problemas en la gestión de residuos y contaminación, deforestación, tanto como para cultivo como para la urbanización, y todas estas entre muchísimas otras cosas que probablemente pues ya os suenen. Y todos estos procesos están provocados de manera directa o indirecta por nosotros, y están demostrados científicamente tanto sus causas como sus consecuencias. Y es por esto que quería aprovechar para romper una lanza en favor de la ciencia y recalcar que esto es así, por mucho que a día de hoy siga habiendo dirigentes políticos que digan cosas como estas y se empeñen en negarlo y asociar el cambio global a ideologías políticas. Como culpables de ningún clima, con ningún cambio. Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Y es que por mucho que se niegue de esta forma, que se quiera obviar toda la literatura científica, esto es un cambio global sin precedentes, que no tiene nada que ver con los anteriores. Y desgraciadamente todo esto tiene un impacto directo en la pérdida de biodiversidad y cambio en las comunidades de especies y las relaciones que hay entre ellas. Y estos cambios en las comunidades de especies, además, se ven altamente potenciados por el efecto de especies invasoras que a su vez muchas veces se ven favorecidas por este cambio global.
Y bueno, siempre que se habla de esto, de pérdida de biodiversidad, lo primero que se nos viene a la cabeza, o por lo menos a mí a veces me pasa, es pensar en los bosques tropicales repletos de fauna y flora siendo talados, masacrados, la imagen del pobre orangután en el límite de la zona deforestada que ya no tiene a dónde ir, con la que se te calman los pies, pero en realidad no hace falta irse tan lejos para apreciar la pérdida de fauna. En este gráfico de un artículo científico se muestra el número de aves en edad de reproducción en toda la Unión Europea a lo largo de los años. Y se observa que en los últimos 40 años ha habido un gran descenso en el número de aves. Un total de 600 millones de aves menos, que se dice pronto, 600 millones, o sea, una barbaridad. Luego en este otro gráfico tenemos las especies que más influyen en estos números. Abajo en morado o en violeta o el color que sea este, tenemos las especies que han sufrido un descenso en el número de individuos. Es impresionante que el de abajo del todo, el Passer domesticus, que es el gorrión común, el de las ciudades, ha perdido unos 247 millones de individuos en toda la Unión Europea, o sea, 247 millones en solo 40 años, un 60% de la población, algo que es totalmente abrumador. Y luego el Passer montanus, que es el protagonista de hoy, el gorrión molinero, ha sufrido una pérdida de 30 millones, que no son 247, pero son muchísimos también. Pero bueno, si hablamos otra vez del gorrión común, que es un poco más sonoro que el molinero, que se conoce más, a nivel nacional, hace un par de años, en 2018, salieron bastantes noticias alarmistas, y por otro lado con razón, sobre la desaparición del gorrión en nuestras ciudades, que hablaban de un declive del 21% de la población en tan solo 10 años. Es decir, la pérdida de 30 millones de gorriones en tan solo una década. Pero parece que en los 2 últimos años ha habido un pequeño repunte en las poblaciones, no se sabe muy bien por qué, aunque estas poblaciones son muy fluctuantes, pero se espera que continúe con esta misma tendencia europea a la baja. Que ojalá que no sea así, pero realmente si no se actúa de ninguna forma es lo que se espera. Y volviendo al tema de especies invasoras, y por poner un último ejemplo a nivel local, ya que trabajamos en Madrid, pues tenemos a las cotorras argentinas, que antes de que la cosa se pusiese seria, en 2019, la población llegaba a casi 13.000 individuos solo en la ciudad de Madrid. Ahora mismo no sé muy bien cómo andarán los números y no me quiero meter en un berenjenal sobre cómo ha sido su manejo, pero la cuestión es que son problemas reales, actuales, que tenemos aquí, en nuestras ciudades, a nivel local, a nivel nacional. Y bueno, son tan actuales que hace literalmente 5 días se ha publicado el primer avistamiento de mapache silvestre en la provincia de Cuenca. Que ya me contaréis vosotros qué hacía allí y perdió el mapache. Pero bueno, poniendo en serio otra vez, o sea, lo importante es que tenemos declive poblacional de muchas especies, que tenemos especies invasoras, y que si sigue ocurriendo esto, además por la falta de medios o voluntad por actuar, es quizás también por falta de conocimiento. Realmente sabemos muchísimas cosas sobre cómo las poblaciones y las especies se adaptan a los cambios ambientales englobados dentro del cambio climático, que a la mayoría de especies les perjudica, que otras salen beneficiadas. Tenemos muchísima literatura científica sobre cómo funciona la selección natural y la adaptación, pero creemos que todavía falta muchísima información sobre otros tipos de adaptación y aquí por fin es donde nosotros entramos en juego e intentamos contribuir con un granito de arena más al conocimiento científico. Así que ya por fin vamos a empezar a hablar un poquito de adaptación. Y en realidad el concepto de adaptación, aunque sea uno de los que utilizo casi todos los días, pero cuando estaba pensando en cómo definirlo, la verdad es que me ha costado, porque en realidad pueden ser muchas cosas y se utiliza de distintas maneras. Tradicionalmente se ha definido adaptación como el proceso tanto de cambio o ajuste, tanto de comportamiento, fisiología o estructura de los individuos de las poblaciones para encajar mejor con un ambiente determinado, lo que se traduciría en una mayor supervivencia y al final en tener un mayor número de descendientes. Es decir, simplificándolo para que se entienda mejor, cuanto más adaptado estás es porque mejor encajas con el ambiente, eso te permite estar mejor allí y por lo tanto tener más descendientes. Pero bueno, como vamos a ver ahora, eso de ajustarse al ambiente es bastante relativo porque existen otras formas de adaptación que permiten a los individuos mejorar ese encaje o coincidencia con el ambiente. Siguiendo esta clasificación de este artículo científico, podemos encontrar hasta 4 formas de adaptación. Y esta clasificación se basa en qué cambia y cómo cambia para mejorar ese encaje o coincidencia de los individuos con el ambiente. Y tendríamos entonces que puede cambiar tanto el rasgo fenotípico, que sería lo que se conoce como el fenotipo, las características de los individuos, o podría cambiar el ambiente. Y podrían cambiar de 2 formas también, mediante selección o por alteración o por cambio.
Entonces, con la combinación de estos 4 factores, tendríamos esas 4 formas de adaptación. Primero tendríamos la selección natural, que sería la combinación de selección y de fenotipo. Es decir, que se seleccionan los fenotipos, las características de los individuos. Mediante este proceso, el ambiente selecciona a los individuos que tienen una característica específica que les hace tener algún tipo de ventaja sobre el resto de individuos. Pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Así que imaginemos que tenemos 2 ambientes y que esos 2 ambientes son clases de universidad y que el ambiente local, el que selecciona, son los exámenes. Y tenemos 2 poblaciones de estudiantes, una en cada clase, que han acabado además en esa clase por azar, por su apellido, por ejemplo. E independientemente de la clase que les ha tocado, por las distintas metodologías que tiene cada estudiante, por cómo estudian, es decir, por sus fenotipos, por sus características, a los azules se les da muy bien hacer exámenes de tipo test y a los rojos hacer exámenes de reacción. Pues imaginemos que tenemos un profesor que solo pone exámenes de tipo test y otro en la otra clase que solo pone exámenes de reacción, que sería el rojo. Entonces ponen los exámenes y ¿qué pasaría en esta situación? Pues que cada ambiente, cada examen, seleccionaría positivamente a los o las estudiantes que se les da bien hacer un tipo específico de examen. Arriba a los de tipo test y abajo a los de reacción. Y los que han tenido la mala suerte de no caer en una clase que encaja con sus características, con el tipo de exámenes, suspenderían e igual hasta dejan la carrera y acabaremos con 2 poblaciones de estudiantes muy bien adaptadas, cada una a un tipo de examen. Pero es importante destacar que si los profesores cambiasen, es decir, el ambiente, los que se seleccionarían serían otros estudiantes. Y eso también puede ocurrir en la naturaleza cuando el ambiente cambia. Por otro lado, tendríamos también el proceso de plasticidad fenotípica, que sería la combinación de cambio y fenotipo, es decir, que cambie el fenotipo, las características del individuo. La plasticidad fenotípica se refiere en realidad a cualquier cambio de las características de un organismo en respuesta a una señal ambiental. Es decir, cuando un individuo está en un ambiente concreto que le hace cambiar sus características. Si volvemos con nuestros queridos estudiantes, puede ser que debido al ambiente de exámenes en el que se encuentran, algunos tengan la capacidad de cambiar su metodología de estudio, su fenotipo. Entonces, en la clase de arriba algunos cambiarían a azul, haciendo mejor los exámenes de tipo test, y abajo cambiarían a rojo, y harían mejor los de reacción, que es lo que va a pasar. Y entonces, al enfrentarse a los exámenes, pues los estudiantes que han cambiado su metodología de estudio, su fenotipo, también estarían adaptados y el resultado final sería el mismo. 2 poblaciones de estudiantes adaptadas a hacer un tipo concreto de examen, donde los que no están adaptados pues al final serían eliminados. Luego tendríamos otra forma de incrementar la adaptación que sería modificando el ambiente. Es decir, que los individuos cambiasen o modificasen el ambiente de tal forma que así encajase mejor con sus propias características. En este caso, los estudiantes podrían dar con unos profesores súper enrollados y después de que los estudiantes les insistiesen mucho, pues podrían acceder a hacer 2 tipos de exámenes, el de tipo test y el de reacción. Porque todo el mundo sabe que en la universidad lo que realmente importa para graduarte son los conocimientos que se tienen y no cómo se hacen los exámenes, ¿no? Entonces los estudiantes rojos conseguirían hacer exámenes de reacción y los azules de tipo test. Y toda la población estaría adaptada al nivel de examen, que sería a nivel local. Y el resultado sería este, todos adaptados. Y por poner un ejemplo en la naturaleza, que este es un poquito más difícil de pensar, las aves podrían también modificar su ambiente local, por ejemplo. Y lo podrían hacer, por ejemplo, construyendo un nido con unas características específicas que favorezcan al individuo que lo construye. Y de esta forma mejorarían su adaptación. Por último, tendríamos otra forma de incrementar la adaptación que sería seleccionando el ambiente, siendo redundante por la combinación de selección y de ambiente. Si los individuos son capaces de moverse entre distintos ambientes y valorar en qué ambiente encajan mejor debido a sus propias características, podrían seleccionar el ambiente que es mejor para ellos, en el que encajan mejor, y así, por lo tanto, mejorar su adaptación. Si los estudiantes tienen la posibilidad de saber que hay 2 clases y que en cada una hacen un tipo de examen, también tienen la posibilidad de cambiarse de clase
y además lo hacen en función de sus propias características, de lo que se le da bien, y no en función de dónde están sus amigos, pues ¿qué pasaría entonces? Pues que al final acabaríamos con que todos los alumnos están muy bien adaptados a su ambiente, que sería el tipo de examen, y en este ejemplo pues no quedaría ninguno atrás, todos estarían adaptados. Y bueno, entre todas estas formas de adaptación, una de las que menos está estudiada, pero que es muy interesante por todas las implicaciones adaptativas y evolutivas que podría tener, es la de selección del ambiente, que es la que nosotros estudiamos, así que ahora nos vamos a centrar un poquito más en esta forma de adaptación. Y para ello, ahora ya sí, por fin, usamos al gorrión molinero. Pero bueno, primero de todo aclarar que nosotros pues no estudiamos al gorrión molinero en sí como tal, como especie, sino que lo utilizamos para estudiar este proceso de adaptación de selección del ambiente. Aunque gracias a este estudio hemos descubierto también muchas cositas interesantes sobre él, como la que os contará luego Jessica. Pero bueno, para presentarlo un poco, podríamos decir que el gorrión molinero es el primo del gorrión común, que es el que todos habréis visto en las ciudades, que son estos. Arriba está el macho y abajo la hembra. Sin embargo, la hembra y el macho del gorrión molinero son iguales, no hay diferencias. Y los molineros se pueden diferenciar bien del gorrión común porque tienen toda la parte de arriba de la cabeza de color marrón y una mejilla negra. Y esto ya como valoración personal porque es muchísimo más bonito que el gorrión común y nadie puede decir lo contrario. Y bueno, el molinero es un poquito más de campo, como el primo del pueblo, que le gusta vivir un poco más alejado de las aglomeraciones y por eso está muy bien en la Casa de Campo de Madrid, que es donde nosotros realizamos el estudio. Por si tenéis curiosidad, este es su canto. Pero en realidad, a nosotros las características que nos importaban de él es que es un ave granívora, es decir, que come semillas, y ahora veréis por qué nos interesaba esto, que es troglodita, lo que quiere decir que anida dentro de cavidades o agujeros, y esto nos interesa también porque anida dentro de cajas nido, y por lo tanto son fáciles de localizar en el nido en la época de cría. Y nos interesaba también que fuese monógama, porque también queríamos ver cómo influía esto de elegir el ambiente en función de la adaptación en la selección de parejas. Pero como luego os contará Jessica, quizás no sea tan monógamo como se pensaba. Y bueno, ahora ya sí que sí, del gorrión molinero pasamos al cibergorrión. Y aquí es cuando os siento decepcionados, porque sé que os esperabais algo así, a gorriones cibor, pero en realidad, al decir cibergorriones, yo me refería a esto, que son molineros que tienen una anilla de plástico en la pata que contienen un pequeño dispositivo electrónico llamado transponder. Que bueno, no sé si os preguntaréis su tamaño o cómo es, pero es esto. Es así de pequeñito. Y esto es lo que llevan en la pata. Pues bien, estos dispositivos contienen un código único para cada pájaro que nos permite identificarlos. Y esto es muy parecido a los códigos que tienen las llaves modernas de los hoteles, que cada tarjeta tiene un código de identificación único. Y luego, por otro lado, tenemos las cerraduras electrónicas de las habitaciones. Estas cerraduras se pueden programar de tal forma que solo se pueden abrir con un código específico. Entonces, una cerradura en concreto solo se puede abrir con tarjetas específicas que tengan ese código. Si no, pues todo el mundo podría entrar en todas las habitaciones y no haría mucho negocio el hotel. Pues bien, a los molineros no les damos acceso a un hotel completo, pero sí a un buffet libre de semillas, que por supuesto era mejor que el de los hoteles. Estos son comederos electrónicos que funcionan con la misma tecnología. Normalmente están cerrados, como las puertas de los hoteles, y solo se abrían si el pájaro con el código correcto, con el transponder correcto, se acercaba. Entonces, una vez abierto, podían comer todas las semillas que quisiesen, que es por esto por lo que nos interesaba que fuese una ave granívora. Pero si un pájaro con el código incorrecto se acercaba al comedero, entonces este se mantenía cerrado. Vamos, igual que las tarjetas y las cerraduras. Y de esta forma, y esto es importante, recalco que es importante, podíamos restringir que ciertos pájaros con ciertos códigos tuviesen acceso a semillas únicamente en los comederos que nosotros quisiésemos. Que unos pájaros tuviesen acceso a unos comederos en una zona y otros pájaros tuviesen acceso a esas semillas en otra zona. Y no sé si esto llega al nivel de los gorriones cibor, pero la verdad es que a mí me parece impresionante cómo funciona y que mola mucho, la verdad.
Entonces lo que hacíamos era capturar a los pájaros mediante distintos métodos, los equipábamos con estos dispositivos y quedaban así de bonitos. Que aquí tenemos a los molineros vestidos de gala, con sus anillas de colores, listos para ir al buffet libre de semillas. Y aquí tenemos un pájaro con una anilla con el código correcto que es capaz de abrir el comedero ese en concreto. Mientras que el pájaro de arriba no está anillado y no podía comer. Además, estos comederos registraban todas las visitas y los códigos de cada pájaro, tanto si tenían acceso como no, y la duración de la visita. Y guardaba todos los datos en una tarjeta de memoria con la que luego nosotros podíamos trabajar. Y bueno, después de anillar a los pájaros, lo que hicimos fue colocar estos comederos electrónicos en la Reserva Ornitológica del Encinar de San Pedro, dentro de la Casa de Campo de Madrid. Y bueno, aquí me tenéis a mí, después del temporal Filomena, con 50 centímetros de nieve, yendo a rellenar los comederos y a cambiarle las pilas para que los molineros pudiesen seguir con su buffet libre de semillas. Y aquí me tenéis a mí, lo que podría ser el 15 de julio de este año, con 30 grados a las 9 de la mañana, haciendo lo mismo, rellenando comederos y cambiándoles pilas, y pues con esta cara de felicidad de la vida. Y bueno, por otro lado, como os había comentado, los molineros nidifican dentro de cajas nidadas como esta. Y nosotros nos aprovechamos de esto y añadimos a las cajas este panel frontal que veis aquí delante. Y dentro de ese frontal lo que había era otro dispositivo electrónico capaz de leer y guardar en la tarjeta de memoria cada vez que un pájaro entraba o salía de la caja. Pero es que además, si ese pájaro tenía una anilla electrónica, era capaz de leer su código de identificación único y podíamos saber qué pájaros estaban criando en cada caja. Entonces, cuando un pájaro llegaba con la ceba, con su comida para los pollos, como esta oruga que lleva en el pico, su código quedaba registrado y sabíamos quién criaba en esa caja. Aquí, en este vídeo, podéis ver cómo entra con comida para sus pollos y luego sale, y por lo tanto queda registrado. Y bueno, en este otro vídeo no se ve cómo entra, pero se ve como cuando los pollos son mayores salen a pedir comida por la puertecita. Así que os regalo este entrañable momento a mitad de la presentación como publicidad. Espero que se haya visto bien. Si no, desde el ordenador se ve bien. Pero bueno, entonces, con todo esto, teníamos un sistema muy interesante en el que sabíamos en qué zona tenía acceso a las semillas cada pájaro, porque nosotros se lo restringíamos el acceso, y además podíamos saber en qué zona criaba cada pájaro, gracias a estos lectores de las cajas nido. Por lo tanto, éramos capaces de ver si los pájaros podían evaluar dónde tenían acceso a la comida, si podían saber en qué ambiente estaban mejor, y luego si elegían criar en ese ambiente. Recopilando lo que os he contado antes, si se podían adaptar eligiendo ellos el ambiente. Y aquí tenemos la distribución de los comederos dentro de la casa de campo, dentro del Encinar de San Pedro. Lo que hicimos fue dividirlos en dos zonas y al principio los movimos de esta manera por todo el área de estudio para que los pájaros fuesen capaces de encontrarlos todos. Y esta fue la disposición final de las cajas nido antes de la época de cría. Los iconos amarillos y naranjas son los comederos y los rojos son las cajas nido. Si os fijáis, de esta forma teníamos dos zonas diferenciadas con comederos y con cajas nido. Una zona norte con sus comederos y sus cajas y una zona sur también con sus comederos y sus cajas. Y ahora viene lo interesante, es que por lo tanto teníamos dos ambientes que podían ser como las dos clases del ejemplo y lo que hicimos nosotros fue programar los comederos de la zona norte para que solo diesen acceso a las semillas a la mitad de los gorriones que habíamos anillado con las anillas electrónicas. Y estos individuos fueron escogidos totalmente al azar. Y luego programamos los comederos de la zona sur para que solo diesen acceso a las semillas a la otra mitad de los gorriones. Por lo tanto, lo que teníamos era algo así. Dos ambientes, como las dos clases, y pájaros, como los alumnos, que estaban preadaptados a uno de esos dos ambientes.
Entonces, en esta situación podría o bien actuar de forma predominante la selección natural, en cuyo caso nos esperaríamos que los pájaros anidasen al azar en una de las dos zonas y los que tuviesen la suerte de anidar en la zona que tienen acceso a las semillas en su área probablemente tendrían más pollos que los que no, o bien que actuase de forma predominante la elección de ambiente. Y si es verdad que los pájaros son capaces de evaluar dónde tienen acceso a la comida y dónde están mejor, que la mayoría de pájaros anidasen en la zona que tienen acceso a las semillas. Y lo que hicimos para comprobar esto, pues fue revisar todas las cajas nido durante la época de cría y mirar con los lectores qué pájaro estaba criando en cada caja nido, en cada zona. Y luego, para comprobar el éxito reproductivo de los pájaros que criaban dentro de las cajas, pues contamos el número de huevos dentro de cada caja, que aquí podéis observar su aspecto y tamaño, y unos pollos recién nacidos súper monos aquí en la foto de la derecha. Y luego también, pues para el éxito reproductivo, contamos también el número de pollos cuando ya estaban un poco más mayores que había dentro de cada caja. Y bueno, llegados a este punto, también como mini descanso, quiero que escaneéis esto con el móvil y preguntaros que qué creéis vosotros que pasó. Si hubo selección natural y que los individuos criaron al azar y que los mejor adaptados tuvieron más pollos, dejando así una generación mejor adaptada, o que directamente hubo selección de ambiente y hubo adaptación en una sola generación, o que fue todo un fracaso y no funciona nada. Y de verdad os pido que votéis, pero en vez de hacerlo por el chat, hacedlo por aquí y vemos las respuestas organizadas al momento, si todo funciona bien. Tenéis que coger el móvil y escanear este QR o ir a menti.com y meter este código, que es 5341 9653. Y espero unos segundos a que lo hagáis. Y bueno, en teoría vamos a ver aquí las respuestas en directo. Bueno, que ya he visto que ha votado ya mucha gente, pero bueno. Si seguís teniendo el código aquí para escanear, y si no funciona eso, os podéis meter en el código aquí arriba. Pero mientras votáis, los que todavía no lo hayáis hecho, para meter un poco más en contexto, os diré que en la práctica, la predicción de la elección de ambiente, es decir, que escogen un sitio de nidificación en función de dónde tiene acceso a las semillas, puede ser muy poco realista, porque realmente se tienen que dar muchas circunstancias. Tienen que encontrar los comederos de ambas zonas. Tienen que ser capaces de aprender en qué comederos tienen acceso a las semillas. Tienen que ser capaces de evaluar en qué zona sería mejor criar. Tiene que pasar también que la distancia entre las dos zonas no sea demasiado pequeña como para que no les importe anidar en un sitio y comer en el otro. Y estamos hablando de que se formen dos grupos de individuos, dos subpoblaciones, sin que actúe la selección natural, sin que haya barreras geográficas de por medio tampoco. Entonces es algo realmente complicado. Pero bueno, parece que todos apoyáis a la elección de ambiente y se ha quedado el pobre Darwin un poco solito allí. Y el pobre gato pues también. Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora los resultados. Y no van con gráficos ni nada complejo de interpretar. Pero como todavía no está publicado esto en ninguna revista científica, para los científicos y científicas que nos estén viendo, que sepan que todos son resultados estadísticamente significativos, o sea que es verdad lo que estamos viendo. Entonces, recopilando, teníamos dos ambientes y dos tipos de gorriones. Y lo que nos encontramos al revisar las cajas fue que efectivamente la mayoría de gorriones crió en la misma zona donde tenía acceso a las semillas, donde estaban mejor adaptados. Decir que en estos resultados solo incluimos a los molineros que realmente fueron registrados en los comederos de las dos zonas. Es decir, que hicieron una comparación entre ambas zonas. No contamos a los pájaros que cayeron por azar en una de las dos zonas, tenían allí acceso a las semillas y no se movieron de allí. Así que realmente los molineros fueron capaces de evaluar dónde tenían acceso a las semillas y dónde no. Y parece que en base a eso, porque no hay ningún otro factor que lo explique, que decidieron trasladarse donde tenían acceso y anidar allí. Y el resultado es que nos encontramos con dos poblaciones de aves localmente adaptadas en una sola generación sin que haya influido la selección natural. Algo que a priori, sobre todo para los biólogos, nos puede parecer imposible, pero está claro que no lo es, que es posible.
Y es que muchas veces, al observar este patrón de coincidencia entre el ambiente y las características de los individuos, se asume que se debe únicamente a procesos de selección natural, pero aquí se demuestra que en ocasiones no tiene por qué ser así. Y otra cosa de la que nos dimos cuenta es que al tener dos ambientes distintos y que la mayoría de pájaros anidasen en la zona que tenían acceso a las semillas, el resultado indirecto de esto fue que la mayoría de los pájaros, de los molineros, se emparejaron con otros pájaros que también tenían acceso a las semillas en la misma zona que ellos, es decir, que tenían el mismo fenotipo. Esto se conoce en biología como emparejamiento concordante, es decir, que te emparejas con alguien que tiene unas características similares a las tuyas, un fenotipo similar al tuyo. Y esto, en realidad, en lo que se traduce es en lo que se denomina como aislamiento reproductivo entre los dos grupos de gorriones, es decir, que no se mezclen entre ellos, entre los dos grupos, y se apareen entre ellos. Y esto en la práctica, en la naturaleza, podría ayudar a mantener la variación genética de las poblaciones, tanto de molineros como de cualquier otra especie, precisamente por eso, por no mezclarse. Y por otro lado, estos dos pasos por separados, tener dos grupos de individuos y que estén aislados reproductivamente entre sí, es el primer paso necesario para que se dé la especiación, que es el origen de nuevas especies. Por lo que este tipo de adaptación en la naturaleza quizás contribuya de alguna manera a incrementar el aislamiento reproductivo entre las poblaciones y facilite estos procesos de especiación, por lo que sería realmente relevante. Y bueno, por último, he de decir que este es el único resultado que no es definitivo, que son análisis preliminares y que todavía nos hace falta contrastarlo con datos genéticos, pero los primeros análisis apuntan a que realmente este comportamiento de anidar en una zona donde tienes acceso a las semillas es un comportamiento adaptativo. Si comparamos, en general, el número de pollos que tuvieron los molineros que anidaron en la zona donde tenían acceso a las semillas fue mayor que para los que anidaron en la zona que no tenían acceso a las semillas y criaron allí. Por lo que, volviendo al principio, si tienes más descendientes es porque estás mejor adaptado. Y por otro lado, si el tipo de anilla electrónica fuese heredable, entonces nos encontraríamos con que la inmensa mayoría de los pollos habrían nacido en un área en la que ya están preadaptados. Así que en conjunto la adaptación de la población sería aún mayor y su efecto sería todavía más fuerte, lo que también podría pasar en la naturaleza. Así que estos fueron los resultados y sé que ahora estaríais desde casa vitoreando, aplaudiendo, diciendo ¡fua! Impresionante, no me lo creo, esto va a cambiar el mundo. Pero ¿y ahora qué? Pues lo primero es tomar estos resultados con mucha precaución. Está claro que nosotros solo teníamos dos ambientes discretos, únicos, y también dos características únicas y extremas. ¿Tienes acceso a las semillas o no tienes acceso a las semillas? Aunque cabe destacar que todos tenían acceso a las semillas en la naturaleza, en la casa de campo, porque teníamos muchos pájaros sin anillar que también criaron en las cajas. Pero la cuestión es que si hubiese sido un ambiente gradual o unas características gradual, puedo comer más semillas, menos semillas, probablemente el efecto hubiese sido menos pronunciado y habríamos visto más efecto para las características extremas que para las características intermedias. Pero esto no le resta importancia al hecho de que este proceso puede actuar en la naturaleza y que esta es una de las pocas pruebas experimentales que lo demuestran y casi la primera, si no la primera, que demuestra que puede provocar este tipo de emparejamiento y aislamiento reproductivo entre poblaciones con todas las implicaciones de adaptación y evolutivas que tiene. Y ahora sabemos que puede estar ahí, y ahora que sabemos que puede estar ahí, es importante averiguar cómo de fuerte es en las poblaciones naturales, sobre todo en comparación con respecto a otros tipos de adaptación, y en qué situaciones puede actuar con más fuerza. Y está clarísimo que la selección natural es el motor principal de adaptación y evolución, y que de hecho habrá dado lugar al resto de tipos de adaptaciones, pero que bajo ciertas circunstancias, como los de cambio global, donde hay ambientes nuevos, por ejemplo, y como las que hemos presentado aquí, quede la selección natural algo más relevada a un segundo puesto en algunas ocasiones. Y por último, ¿nos va a permitir todo esto, conocer esto, paliar todos los efectos del cambio global y la pérdida de biodiversidad? Pues lamentablemente no.
Como acabo de decir, falta muchísimo por conocer sobre este proceso y es difícil saber hacia dónde enfocar las cosas y las actuaciones, pero quizá como primer paso para la conservación de las especies se debería tener en cuenta que no todos los individuos son iguales, ni necesitan lo mismo, ni encajan igual en todos los ambientes. Y actualmente los programas de recuperación se centran en buscar un hábitat óptimo para lo que sería un individuo promedio y soltar allí, por ejemplo, los animales criados en cautividad. Pero quizás sería mejor buscar ambientes más heterogéneos, con varias zonas interconectadas, para que los organismos sean capaces de buscar, encontrar y elegir su hábitat óptimo. Y con el tema de especies invasoras, pues quizás esto nos ayude a comprender a largo plazo por qué hay tantos individuos que parecen estar preadaptados ya a los distintos ambientes y que no tienen problema alguno con expandir su colonización. Quizás no están tan sujetos al azar como nos pensábamos y realmente estén siendo capaces de buscar esos hábitats que más les favorecen, en los que mejor encajan. Y lo que sí que está claro es que tener un conocimiento más amplio de todos los procesos de adaptación a la larga nos podrá ayudar y contribuirá a solucionar estos problemas de una forma más eficiente. Y bueno, ya con esto yo termino. Espero que os haya gustado y os dejo con la parte de Jessica, que os va a hablar un poquito más de curiosidades sobre el gorrión molinero. Pues buenas, muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de dejarme participar en la charla. Como bien dijo, voy a hablaros un poco sobre una estrategia que se dio con esta población de gorrión molinero y es el tema de los divorcios. Gabriel, durante su trabajo, observó cómo las parejas de gorrión molinero, las reproductoras, se separaban en un punto y se volvían a unir con otros individuos diferentes poniendo más puestas. Esto resulta extraño teniendo en cuenta que es una especie descrita como monógama. Y de ahí salió un estudio en el cual se quería demostrar que la presencia de divorcios no obligatorios, es decir, de divorcios que no se deban a la muerte de uno de los individuos, lo cual es bastante normal en parejas monógamas, ya que, claro, tienen una pareja de por vida, pero si ésta se muere, tienen que conseguir otros individuos para poder seguir reproduciéndose. Y además, una vez que hemos demostrado los divorcios, hallar las causas y posibles consecuencias de esta estrategia. De ahí salieron una multitud de hipótesis, que son estas: las de los individuos impulsarán el divorcio cuando la pareja tenga menos edad, cuando la pareja no tenga experiencia y cuando no compartan comedero. Aparte de esto, también se quiso saber si en verdad no eran dos individuos los que impulsaban el divorcio, sino solo las hembras. Y de ahí salió que si las hembras impulsarían el divorcio, si tienen un éxito reproductor bajo o una tasa de eclosión baja. Y las consecuencias supusimos que eran que tienden a tardar más tiempo los divorciados en sus siguientes puestas. Ahora, la importancia del gorrión molinero. Pues como dijo Gabriel anteriormente, tiene características como que son trogloditas, lo cual facilita su anidación en cajas nido. Además son sedentarias, podemos mantenerlos controlados durante toda la estación, pero la mayor importancia de esta especie es que pueden poner varias puestas en un mismo periodo reproductivo. Es decir, en un mismo año, por ejemplo, los gorriones molineros empiezan a finales de abril. Pues en un mismo año pueden poner, por ejemplo, una puesta en mayo, una en junio y otra en julio. Lo normal en esta especie es que pongan de 2 a 3, en excepciones 4, pero este año hemos visto, por ejemplo, parejas que han llegado a las 4. Por lo tanto, podemos ver divorcios en un mismo año, es decir, una pareja que ponga su primera puesta en mayo, que entre mayo y junio rompan y que en junio uno tenga una puesta pero con otro completamente diferente. Podrían ser los dos o podría ser solo uno. Y esto es lo que lo diferencian de lo que suele estudiarse en divorcios, porque suelen ser divorcios interanuales, donde ahí depende más el caso de mortalidad, ya que los dos tienen que sobrevivir al invierno. En esta población, los patrones de divorcio fueron que había un 30% de la población de gorriones que se divorciaba, es decir, 3 de 10 gorriones ponían una puesta en un momento del periodo reproductivo y que después rompían la pareja para irse los dos con un individuo nuevo o solo uno. Y además la importancia de esto es que esos divorcios
no se debían particularmente a la mortalidad, porque el 60% de los divorcios no fueron causados por la muerte de su pareja, sino que habían variables externas o internas que inducían a que estas parejas reproductoras rompiesen. Ahí fue cuando empezamos a estudiar las causas. Como antes vimos en la hipótesis, había muchísimas variables como edad y éxito reproductor en la experiencia, pero al final salieron significativas 2. Y las 2 mostraron que los divorcios estaban impulsados normalmente por las hembras. En este caso, se mostró que el divorcio era impulsado por las hembras cuando el macho tenía poca experiencia o no tenía experiencia. Como se puede ver aquí, nosotros sabíamos la experiencia de los machos porque ya teníamos a los individuos identificados gracias al sistema de lectores y anillas, y si en el año anterior había participado en una apuesta o no, era según su experiencia. Si había tenido una apuesta, tenía experiencia. Por lo tanto, se ve que las hembras prefieren a los machos con experiencia reproductora, ya que aumenta su fitness, sabe cuidar a los pollos y sabe dar las cebas. También se observó que el compartir o no comedero afectaba los divorcios. Las hembras impulsarían los divorcios si no compartían comedero con los machos. Los comederos, además de ser una herramienta muy importante en el trabajo de adaptaciones, también lo fue para dado que si ambos individuos podían tener los recursos del mismo comedero, había menos posibilidad de que se divorciara. Esto podía ser porque la hembra prefería los recursos a los que podía llegar ella, o porque normalmente las hembras van a los comederos más cercanos a sus cajas nido, y el hecho de que el macho no comparta comedero con ellas significa que se tiene que alejar más. Esto se traduce en un menor tiempo o protegiendo la caja nido, incubando huevos o cuidando los pollos. Por lo tanto, las hembras prefieren que compartan comedero por optimización de tiempo o por recursos. Respecto a las consecuencias, se vio que en esta población de gorriones, algunos, tras sus puestas, se iban de sus cajas nido, tanto divorciados como no divorciados, y se vio que los no divorciados recorrían distancias mucho menores que los divorciados. Además, los divorciados solían tardar más tiempo en poner su segunda puesta. Esto, además de ser porque recorren más distancia y por lo tanto tardan más, también porque tienen que conseguir a nuevas parejas reproductoras. Sin embargo, cuando vimos los datos de éxito reproductor, no había ninguna diferencia entre divorciados y no divorciados. ¿Esto significa que no hay costes? Pues no. Costes tiene que haber porque normalmente el divorcio es una estrategia que tiene consecuencias. Sin embargo, no se vieron reflejados en esta variable o no se puede saber en este periodo de tiempo y hay que esperar más generaciones para que se muestren. Esto nos lleva a la conclusión de que las causas del divorcio en esta población de gorriones molineros se debían más bien a una hipótesis que explica que las hembras impulsan los divorcios al elegir a un macho con mayor calidad. En este caso la calidad es por recursos, es decir, los comederos más cercanos y los recursos a los que puede llegar ellas, y por experiencia. Un macho que tiene más experiencia cuidando pollos es un macho con mayor calidad. Esto también se podría demostrar observando posibles cópulas extrapareja. En este caso no se pudo ver porque fue un trabajo de un año y se podrían ver los resultados cuando se tengan los datos genéticos de los pollos, por ejemplo. Y bueno, ya por acabar tomo el relevo de nuevo y solo para agradecer de nuevo al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por cedernos este espacio para venir a hablar de nuestras cosas. Y bueno, a toda la gente que ha contribuido de alguna manera a que este proyecto haya sido posible, se ha llevado a cabo, pues a mis directores de tesis, a los colaboradores, a los técnicos de campo, que aunque haya salido yo solo en las fotos con la nieve y con el calor, pues han comido también muchísimas horas de campo, a todos los trabajos de fin de grado y fin de máster, que también han dedicado muchísimas horas en el campo y han hecho un trabajo excepcional. Y por último, a todas las personas que no tenían nada que ver con el proyecto y que se han acercado algún día al campo a echarme una mano o a hacerme compañía. Y bueno, toca dar las gracias también a los ministerios que han puesto los dineros y por supuestísimo a todos vosotros y vosotras que habéis aguantado hasta aquí, ya sea en directo o luego en diferido. Y bueno, pues ahora quedamos a vuestra disposición para responder todas las preguntas del chat, si es que tenéis alguna y no os ha abrumado demasiado tanta información, que sé que igual al final he ido un poquito rápido y he querido explicar muchas, pero espero que con los ejemplos
se haya entendido bien. Y si no, pues luego nos podéis escribir luego a nuestros correos sin ningún problema, tanto si lo habéis visto ahora como si lo veis luego en diferido, que estaremos encantados de contestar. Así que muchas gracias a todos. Así que bueno, vamos a ver preguntas. Bueno, creo que la primera y las poquitas que tengo, así que bueno, si no hacéis muchas acabaremos antes, ya os podéis desconectar cuando queráis, pero si hay alguno más. Luz Codesal dice, ¿el hecho de que el Encinar sea un espacio con acceso restringido, creéis que puede de alguna forma o de alguna manera condicionar el estudio? Pues no creo que sea ningún condicionante. Sí que es verdad que obviamente nos permitió el hecho de que sea un espacio restringido, que es una pasada trabajar allí, que bueno, para los que no los conozcáis, el Encinar de San Pedro es un área de acceso restringido que hay dentro de la Casa de Campo de Madrid, que es una reserva ornitológica, además, y solo tenemos acceso allí, pues, gente del ayuntamiento y investigadores que vamos a trabajar allí. Entonces, no condicionó tanto los resultados, pero sí que está claro que ayudó muchísimo a que no influyesen otros factores que nos estropeasen los resultados, digamos. Está claro que si tenemos gente pasando por allí y pasan más por la zona norte, por ejemplo, igual hubiesen anidado allí menos pájaros que la zona sur. Y nosotros realmente no podríamos haber medido eso. Y el hecho de que sea un espacio restringido, aunque sí que haya más actividades en los dos sitios, pues por ejemplo no tienen acceso a los perros ni nada como en el resto de la casa de campo. Entonces está claro que es un ambiente muy bueno como para aislar el resto de condiciones y que realmente tú estés observando los resultados solo en función de los factores experimentales que tú pones y no te los condicionen otros. Entonces en ese aspecto sí, pero los resultados en la naturaleza es lo que decía antes, que al final hay un montón otros de factores, es gradual, te pueden influir más o menos, entonces realmente es ahí donde tenemos que ver ahora. Pero esto nos ha ayudado a comprobar que existe, de verdad. Luego Gemma Guerrero dice, qué interesante, entonces se puede afirmar que los gorriones molineros son promiscuos. Bueno, como estamos trabajando con una población específica, no podemos extrapolar esto a otras poblaciones. En este caso se ha visto que el 30% de la población usa el divorcio como una estrategia. El que sean promiscuos o no, también hay otro tipo de emparejamientos. Se vio también la poliginia, por ejemplo. Pero podrían ser casos, en este año solo se vieron 2, así que podrían ser casos específicos porque tienen recursos asegurados muchos, así que pueden utilizar la energía que no tendrían si tuviesen que estar buscando todo el rato alimento en mantener más puestas. En este caso tienen la ventaja de poder elegir a otras parejas, eso en ambientes que costará más conseguir alimento, quizás es mejor quedarse fiel a la pareja, no hacer divorcio y tener asegurado puestas continuas. Vale. Y bueno, siguiente creo que es Ana Olaya, que dice, ¿sabéis de otros proyectos que se vayan a realizar en casa de campo en pro de la biodiversidad? Pues la verdad es que no mucho. Yo realmente, como ahora termino mi tesis, dejo aparcado un poco el tema de los molineros, pero creo que se va a seguir siguiendo la población de manera un poco menos sistemática y invirtiendo tanto esfuerzo, pero se va a seguir siguiendo esta población. Luego sé que también hay gente que trabaja con arañas, que está haciendo allí estudios, que creo que dieron también un seminario hace un par de días en este mismo canal, así que ya sabéis ir a ver el vídeo. Y sé que hay gente que de vez en cuando va allí también, por ejemplo, va a poner cámaras trampas y cosas de estas, pero realmente no sé de ningún estudio en concreto que se vaya a realizar. A ver si el Ayuntamiento de Madrid nos da fondos y yo encantado de ponerme a trabajar allí, porque la verdad es que es un espacio impresionante, con acceso restringido, como hemos dicho antes, y tiene muchísimo potencial. Y la verdad es que tiene un montón de instalaciones y la mayoría están medio abandonadas, como así decirlo, así que el Ayuntamiento de Madrid ya sabe lo que tiene que hacer, darnos dineros y nosotros hacemos los estudios que quieran allí en pro de la biodiversidad. Luego, Lucía Jiménez Gallardo nos dice, ¿cuántos gorriones no probaron las 2 zonas de estudio? Pues realmente fue la minoría. O sea, hablando así un poco de cabeza, que ahora mismo no me acuerdo, porque claro, son datos que eliminas
de los análisis, entonces pues quedan ahí relegados, pero no sé si hubo como un total de, por poner un número, 80 que sí que lo hicieron y fueron como 5, 6, 7 que no lo hicieron. Así que realmente la proporción fue mínima, lo que significa que el set experimental estaba bien diseñado porque estaba en una zona donde las dos zonas estaban realmente interconectadas y los individuos eran capaces de ir a una zona, de volver, que el espacio que había entre las dos no era muy grande. Entonces eso realmente nos ha ayudado a que funcionase el estudio, porque es lo que decía antes, si da la casualidad de que tú anillamos un molinero en la zona norte, le ponemos una anilla y da la casualidad de que tiene también acceso a los comederos del norte y dice, bueno, pues yo pues me quedo aquí, ¿por qué me voy a mover si estoy así? Yo creo que en esto nos ayudó a que los molineros, fuera de la época de cría, van en bandos. Y van en bandos buscando comida. Bueno, esa que suena por detrás es la Ambreta, mi gata, que quiere participar, pero bueno. Que eso, como os decía, los molineros van en bando durante el periodo que no es de cría. Entonces van buscando comida por los distintos sitios. Entonces nosotros pusimos los comederos bastante pronto y seguramente al ir en bandos por toda la zona buscando recursos, buscando comida, fuesen capaces de encontrar dónde tenían ellos realmente acceso a la comida y luego en la época de cría pues decir, oye, vamos a quedarnos aquí o allá. Pero bueno, una cosa que también no estaba en la presentación, que ya me estoy liando con la pregunta, pero bueno, era que también estos molineros duermen en las cajas nido a veces en invierno por la noche para resguardarse del frío. Y como ya teníamos los lectores también puestos allí, vimos que ya había esta adaptación de dormir cerca de donde tienen los comederos, que en invierno también sería muy relevante, porque como tienen muchos gastos energéticos por la noche, pierden muchísimo peso por el frío para mantener el calor corporal, pues los molineros dormían en cajas cerca de los comederos donde tenían acceso. Que esto también sería una elección de ambiente, que no en época de cría, pero también sería otra elección de ambiente. Y así disminuyendo el efecto de la selección natural sobre los gorriones que sobreviven o no al frío. Itziar dice, ¿cómo creéis que afectaría una mayor separación espacial entre los dos ambientes? Pues esta pregunta es muy buena también y claro, realmente depende mucho de la especie de estudio, de la población de estudio. Habrá algunos que se muevan más, algunos que se muevan menos. Por un lado, dificultaría más que los gorriones fuesen capaces de comparar entre los dos ambientes, es decir, pues aquí estoy mejor, aquí no. Pero mientras sean zonas interconectadas y sean capaces de ir de un sitio a otro, yo creo que sería positivo. Además, como el comportamiento que os he dicho, de buscar otoño, yo creo que podría beneficiar. Y por ese lado perjudicaría, porque no podrían encontrarlo, pero por otro lado, si estuviesen más separados y las encontrasen, yo creo que todavía habría un mayor efecto, porque ahí ya sí que no puedes anidar en un sitio, luego ir a comer, volver, mientras tienes que alimentar un montón a tus pollos, que se están ahí pidiendo como locos en la caja. Entonces, por un lado sería más difícil que encontrasen las áreas, pero por otro lado habría más separación todavía entre las dos poblaciones y más aislamiento reproductivo. No lo he contado, pero a todos los pollos y a todos los adultos que pudimos les sacamos sangre, entonces vamos a ver quiénes son los padres reales, porque además como hay divorcios, cópulas extrapareja, ahí hay un poco de caos, queremos ver realmente el aislamiento que había entre las dos poblaciones, genético, porque puede ser que un macho que críe en la zona sur se vaya a la zona norte, tenga ahí cópulas extrapareja con otros individuos, y entonces nos fastidie ese aislamiento reproductivo entre las dos poblaciones. Entonces, si hubiese sido más lejos la distancia, pues esa mezcla entre los dos grupos también se habría reducido. Así que tendría sus cosas, sus pros y sus contras, separarlos más. Y bueno, otra vez, bueno, Gema Guerrero. ¿Por qué elegisteis esta especie en concreto para el estudio? Se podía extrapolar a otras aves, ¿verdad? Pues, si digo la verdad, verdaderísima verdad, fue un poco al azar. Realmente yo estaba con uno de mis directores de tesis en Sevilla y quería venir para acá, para Madrid. Preguntamos y nos dijeron, pues mira, tenemos esta población de gorrión molinero aquí en la Casa de Campo, en este enclave maravilloso que es el Encinar de San Pedro. Es una población que llevamos monitorizando unos cuantos años. ¿La queréis? Y dijimos, bueno, pues para adelante vamos a trabajar con ella. Yo en Sevilla trabajaba con diamantes mandarines, que son otros pajaritos pequeños, pero trabajaba con ellos en cautividad. E hicimos este mismo experimento, pero en un aviario, en un sótano, en un espacio muchísimo más pequeño. Entonces, realmente lo que queríamos era aplicar este experimento a gran escala y en la naturaleza,
donde habría otros factores que influyesen. Entonces, más que por la especie en concreto, que luego tuvimos muchísima, pero muchísima suerte de que saliese bien y eso, que fuese graníveros, que utilizasen los comederos y todo, fue más por el enclave, es decir, aquí tenemos un sitio en la casa de campo, cerca de Madrid, vamos, no tienes que coger casi ni el coche para ir. Entonces, pues aquí tenemos una población, tenemos este enclave, vamos a usarlo y vamos a ver si realmente podemos hacer aquí el experimento. Y con la parte de que se puede extrapolar a otras aves, sí, por supuesto, o sea, no a otras aves, sino a cualquier otra especie, incluso a microorganismos, a todo. Creemos que esta es una forma de adaptación, eso, que está un poco olvidada, porque la selección natural y la plasticidad fenotípica obviamente tiene un efecto muy grande y, como he dicho ya antes, son la base de la adaptación y de la evolución, pero está claro que también en estos escenarios de cambio global, que hay tantos cambios rápidos, nuevos sobre todo, que aquí, por ejemplo, lo que hacemos a los pájaros es ponerles 2 ambientes nuevos, pero en realidad siguen como un instinto básico, que es el de seguir la comida. Entonces se enfrentan a un ambiente nuevo siguiendo una regla innata, digamos. Y eso se podría aplicar a cualquier cambio ambiental, a cualquier especie que tenga esta predisposición a buscar un ambiente en el que está mejor adaptado. Así que otras aves y cualquier especie en realidad. Y bueno, esto no es para nosotros. MJ Balaguer dice, y ahora todo lo que habéis montado lo dejáis puesto, comederos, nidos. No. Las cajas nido, como ya digo, llevaban allí unos años porque gente de la Complutense estaba haciendo seguimiento de esa población, allí mismo en la casa de campo, en varias zonas y a lo largo de toda la ciudad de Madrid, que hacen un trabajo muy bueno de seguimiento de biodiversidad. Entonces las cajas nido sí que se van a quedar puestas. Es verdad que tengo que preguntar a ver cómo las dejo puestas y como en las 2 zonas las volvemos a poner como estaban antes, pero el resto de recursos, no, comederos y todo lo hemos quitado, porque claro, realmente a los comederos le teníamos que cambiar las pilas 2 veces por semana y rellenarlos 1 vez por semana. O sea, esto es un trabajo que ha sido realmente agotador y realmente porque he tenido eso, la colaboración de trabajos de fin de máster, de trabajo de fin de grado, al final el último año también la ayuda del técnico de campo, pero ha sido muchísimo trabajo y es inviable si no tienes una persona que se dedica al 100% casi de su tiempo a hacer eso, en mantener este sistema tan complejo que teníamos ahí montado, que es súper chulo, como habéis visto, pero requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Y eso fue otra de las ventajas, que fuese aquí en la casa de campo, que fuese cerquita, que si me tengo que ir a Guadarrama con los comederos, con las pilas, pues hubiese tardado aquí muchísimo más en hacer todo esto. Luz Codesal dice, tuvieron una tasa alta de éxito en la cría debido a la presencia de recursos, ¿no? Y sí, la verdad es que nos faltan un poco esos datos para comparar la tasa de recursos, o sea, la tasa de éxito reproductivo entre este año, que tenían muchos recursos porque tenían acceso a todas las semillas que quisiesen, y los años anteriores. La verdad que eso no lo hemos comparado, o con otros puntos de la ciudad de Madrid. Pero sí que es cierto, claro, que habrá influido. Entonces, eso es como un mundo de literatura científica aparte. Claro, que el aporte de semillas suplementarias les ayuda a tener mayor éxito reproductivo. Pero bueno, al final a nosotros no nos interesaba tanto que tienes muchos pollos o tienes pocos pollos, sino al final la diferencia que había entre los que tenían acceso a las semillas cerquita, porque habían elegido ese ambiente, o los que la tenían lejos. Entonces, esa diferencia de cambio parece que sí. Entonces, respondiendo, al final va a ser que sí. O sea, si los que tenían acceso a las semillas cerca tenían más pollos, es porque esos recursos suplementarios que nosotros les dimos influyeron. Pero ya te digo, o sea, aparte de que tener más éxito, había un montón de pájaros sin anillar también cuando empezaron a criar y también sacaron muchísimos pollos adelante. Así que la verdad es que esa población parece que está bastante bien. Y Álvaro Pardo de Santayana nos pregunta, ¿habéis medido si también ha tenido impacto en la supervivencia de las crías de cada grupo? Pues esto sería muy interesante. En la supervivencia. Bueno, yo iba a responder por otro lado, porque claro, supervivencia de las crías al final digamos que sería ya cuando han dejado el nido, ¿no? Y eso la verdad es que sería muy interesante de mirar
si les hubiésemos puesto una anilla a los hijos en función de la anilla, del tipo de anilla que tuviesen los padres. Y hubiesen tenido también acceso a los recursos de esos comederos en la zona donde nacen. Que como contaba antes, sería como que ya están preadaptados al ambiente del que nacen. Entonces, como otro paso, si alguien nos da dinero, pues podríamos mirar eso, si los individuos que ya nacen en ese ambiente preadaptados, pues sobreviven más que los que no. O si no, los que han nacido y tienen otro tipo de anillas y luego se van a la otra zona. Entonces eso sería muy interesante también, sí. Bueno, pues creo que si nadie tiene más preguntas, nos hemos pasado, bueno, los 5 minutillos justo que habíamos tardado un poquito más en empezar. Así que bueno, esperamos que os haya gustado muchísimo la charla, el webinar. Otra vez gracias al Centro de Educación de la Casa de Campo Ambiental de la Casa de Campo por habernos cedido este espacio. Y lo dicho, si tenéis cualquier otra pregunta, nos podéis escribir a los correos y os contestaremos sin ningún problema. Así que muchas gracias y nos vemos la Gracias. próxima. Chao.